Hola, ¿qué tal amigos? Estamos en nuestro plan de estudio, leyendo la Biblia en orden cronológico en un año. Hoy estamos en nuestro día 296 y vamos a orar. Gracias te damos, amado Señor, por este día. Gracias por tu Espíritu Santo, Señor, que nos guía en cada lectura. Te pedimos que no sea parte de nosotros, Señor, sino que tu Espíritu Santo nos recuerde tu palabra diariamente, Señor, que podamos ponerla por obra en nuestras vidas. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, te lo pedimos y decimos amén. La llegada del Mesías. Jesús es el Cristo. Ahora todo está preparado para el acontecimiento más importante de la historia de la humanidad. Se trata de un acontecimiento planeado antes de la creación del mundo. Es el cumplimiento de una promesa hecha a Abraham hace más de 2000 años. Es el cumplimiento de un conjunto de profecías respecto de un Mesías que vendría a establecer su reino. Y lo más importante es el inicio de una relación dinámicamente nueva entre Dios y el hombre. El acontecimiento es la llegada del Salvador del mundo, el Mesías, como se hace referencia en griego, el Cristo. Este Cristo no solo será otro líder mundial como Ciro, Alejandro o César. Él no será solo otro hombre de Dios como Abraham, Moisés o David. Él será Dios mismo en carne humana. El Señor del cielo va a convertirse en un siervo de la tierra. Dios, quien previamente se dio a conocer mediante una nación y una ley, ahora se revelará en la forma más personal posible, en la forma de un hombre. Hasta ahora las bendiciones de Dios se han reservado en su mayoría para el pueblo escogido, pero ahora estarán disponibles para todas las personas de todas las generaciones. ¿Quién es este Cristo, este Mesías? Su nombre es Jesús. Su nombre simbólico, Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Representa su deidad. Él es hombre, por cierto, pero también es Dios. Y Él es Dios, el Dios de la creación, pero también es hombre. Dios se rebaja para que el hombre pueda elevarse. Deja el cielo para que el hombre pueda entrar en él. Para el hombre que no puede comenzar a comprender las maneras de Dios, es claramente un gran misterio. Pero qué misterio tan maravilloso. Cuando comienza el registro del Nuevo Testamento, las Escrituras proclaman la buena nueva acerca de la salvación de la humanidad que viene mediante la fe obediente en Jesús el Cristo. La buena nueva se inicia con el nacimiento milagroso de Jesús de una virgen de Galilea en la época de Herodes, rey de Judea. Luego, mientras Jesús crece hasta llegar a la adultez, Juan el Bautista anuncia su llegada como el Mesías y Salvador prometidos. Cuando Jesús comienza su propio ministerio, confirma su deidad con curaciones milagrosas y otras señales y maravillas. Proclama la llegada inminente del reino de Dios. Su enseñanza llama a hombres y mujeres a nuevas alturas espirituales en su adoración de Dios y en sus relaciones entre sí. Pero puesto que su enseñanza reta a las prácticas tradicionales de la religión judía de su época y como él sostiene tener autoridad divina, Jesús encuentra gran oposición de los líderes religiosos. Esta oposición finalmente conduce al arresto y el juicio ante autoridades judías y romanas. Si bien es falsamente acusado, Jesús es condenado y sentenciado a morir crucificado en un acontecimiento cuya intención es silenciar tanto al hombre como su mensaje. En cambio, la buena nueva llega a un poderoso clímax cuando al tercer día después de su muerte, Jesús resucita del sepulcro y se muestra vivo, demostrando su propia resurrección milagrosa. La esperanza cristiana que deriva del mensaje del Evangelio es que, así como Jesús resucitó de entre los muertos, del mismo modo los justos en Cristo serán resucitados para vida eterna.
Los 4 evangelios. Si bien la historia secular da testimonio de su ministerio e influencia, los detalles de la vida de Jesús nunca fueron preservados en una forma explícitamente biográfica. Lo que se sabe de Jesús histórico proviene básicamente de los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, 4 de los discípulos de Jesús. Sin embargo, ninguno de estos relatos tiene la intención de ser una biografía de Jesús como tal, a pesar del hecho de que determinados aspectos de su vida se cubren con gran detalle y habitualmente se sitúan dentro de contextos históricos específicos. Los evangelios, si bien son claramente históricos por naturaleza, son principalmente documentos de fe. El registro de estos acontecimientos y enseñanzas sobre los cuales los seguidores de Jesús basaron su fe y esperanza. Por lo tanto, los momentos y lugares exactos en que tuvieron lugar estos acontecimientos no siempre están registrados y la secuencia real de los acontecimientos puede rastrearse solo con una certeza limitada. Los 4 evangelios varían en el orden en que se presentan el registro del ministerio de Jesús. Aparte del hecho de que los evangelios nunca tuvieron la intención de ser registrados cronológicos, las diferencias en el orden secuencial puede atribuirse a varios factores. Primero, cada relato fue escrito por un autor diferente, cada uno con una perspectiva única. Cada autor se centra en acontecimientos diferentes, ya sea porque estaba escribiendo principalmente para un público en particular o porque quería lograr un propósito especial en su escrito. Esto ocurre particularmente en el relato de Juan. Y esto también explica por qué algunos acontecimientos son registrados solo por uno o quizás 2 de los autores, porque un relato incluirá ciertas particularidades no incluidas en los otros relatos del mismo acontecimiento. Si bien una lectura superficial de los relatos podría parecer bastante confusa, el estudio pormenorizado revela una armonía asombrosa, no esperada en documentos puramente humanos que podrían haber sido escritos bajo la misma diversidad de tiempo y circunstancias. Lo que sigue es una combinación de los 4 evangelios con una integración de los acontecimientos registrados tan cercana como es posible a su secuencia cronológica adecuada. Como se indicó antes, tal intento necesariamente requiere algo de especulación porque simplemente no se revela cuándo ocurrieron en realidad determinados acontecimientos. Ni siquiera hay una certeza si todo el ministerio de Jesús duró 2 años y medio o 3 y medio. Cada posición tiene sus defensores. Gran parte del problema de los tiempos depende a qué festividades asistió Jesús y de referencias a determinadas estaciones del año. La armonía que sigue da por supuesto un ministerio de 3 años y medio. Si bien pueden distinguirse con bastante facilidad áreas principales del ministerio de Jesús, no siempre resulta sencillo saber qué acontecimientos ocurrieron dentro del ministerio principal. A veces también es difícil juzgar si 2 acontecimientos muy similares en realidad sucedieron 2 veces o si ocurrió solo una vez, pero fue registrado en contextos algo diferentes por autores distintos. Ejemplos de este problema son las purificaciones del templo y los lamentos de Jerusalén. Sin embargo, a pesar de estas dificultades, el registro de la vida y la obra de Jesús puede verse muy bien a partir de un estudio pormenorizado de los 4 relatos. Toda perspectiva individual que podría perderse al intentar combinar los 4 relatos independientes es superada, por lo menos para el propósito de esta presentación de la Biblia, por un nuevo sentido del contexto y una apreciación añadida de la importancia de cada acontecimiento distinto dentro de dicho contexto. Al desarrollar esta armonía particular de los evangelios, el enfoque habitual es tomar el relato que registra con más amplitud un acontecimiento en particular y usarlo como base para todo el texto.
A este relato se le añaden todos los aspectos adicionales significativos del acontecimiento que son registrados por cualquier autor. Con mayor frecuencia posible se sigue un relato en particular, siempre que resulte práctico para mantener un estilo literario dado y la continuidad de la autoría. Este enfoque se vuelve cada vez más difícil de mantener hacia fines del ministerio de Jesús, ya que los 4 relatos registraron la mayor parte de los acontecimientos finales, a menudo desde perspectivas diferentes. El siguiente plan es usado para alertar al lector sobre la composición de la armonía. En el margen, a un lado de cada párrafo, haya una indicación de todos los relatos que registraron los acontecimientos que se mencionan dentro de dicho párrafo. Los versículos repetitivos están indicados entre corchetes cuando se usa más de un relato. El texto mismo indicará qué relato se está citando en esa oportunidad. Además, también hay indicaciones marginales de los lugares geográficos de los acontecimientos particulares y las fechas o los momentos de determinados hechos según pueda determinarse. Los intentos de asignar los momentos exactos, las fechas y las ubicaciones con frecuencia dependen únicamente de un marco general, supuesto que no puede verificarse con precisión absoluta. Sin embargo, el hecho de tener algún marco de referencia parece ser deseable como ayuda para comprender mejor la maravillosa vida y el ministerio de Jesús. Introducciones por los escritores de los Evangelios. El relato de Marcos comienza simplemente: principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Marcos presenta al lector las buenas nuevas sobre Jesús el Cristo, que seguidamente relatará. Esas buenas nuevas son hermosamente resumidas por Juan en un prólogo a este relato. Comienza como lo hace el primer libro del Antiguo Testamento, con la creación, y demuestra que el Verbo, una designación para Dios como Cristo, no solo fue la fuente mediante la cual se crearon todas las cosas, sino que también vino a este mundo en forma humana como el hombre Jesús. También demuestra que por medio de Jesús la humanidad ha recibido la gracia de Dios para salvación, de acuerdo con un testimonio de Juan el Bautista durante el ministerio de Cristo, siendo un mensajero especial de Dios. Juan 1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz de las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho. Pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: Este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie lo vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha de conocer. En su introducción
Lucas le escribe a un hombre llamado Teófilo para darle una narrativa más completa de la vida y la obra de ese Verbo encarnado, Jesús el Cristo, y de las cosas logradas por los seguidores de Jesús. Lucas señala que antes de su propio relato, otros autores ya habían emprendido la tarea de registrar los acontecimientos que rodean la llegada de Jesús y la obra de sus discípulos durante su ministerio. Así, los registros de Cristo comienzan a recopilarse poco después de su muerte y resurrección. Lucas 1. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal y como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Pues muy bien, amigos, este ha sido nuestro día 296. Nos vemos el día de mañana. Que el Señor les bendiga grandemente. Hasta pronto. Bendiciones.